Y os recordamos que hoy en Factor Ferroviario, el podcast, nos está acompañando Osvaldo Manzano y nos está contando todos los detalles de las pruebas en trenes. Y otra clasificación son pruebas serie o pruebas tipo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues como bien decíais, dentro de esta clasificación de estáticas y dinámicas, también tenemos, dentro de cada una de ellas podríamos distinguir unas pruebas tipo y unas pruebas serie. Las pruebas tipo son aquellas que se realizan a un determinado número de equipos o unidades o sistemas al que se le hace unas pruebas más específicas y más rigurosas para comprobar un funcionamiento, el funcionamiento correcto o el funcionamiento de una manera más rigurosa. Y luego las pruebas serie son las pruebas que se realizan a todos los elementos que tú fabricas, bien sea un tren o cualquier cosa que fabriques, pero en nuestro caso los trenes, se le hacía a todos los trenes para ver que cada tren funciona de la manera que se espera. En esto que os decía o como bien hablábamos antes, las pruebas dinámicas, pues las pruebas tipo requerían, por ejemplo, realizar con un determinado número de trenes unas frenadas, a lo mejor más cantidad de frenadas. Por ejemplo, pues cada 5 trenes le hacíamos en lugar de hacer solamente una prueba de emergencia con la seta, por ejemplo, pues le hacíamos 3 pruebas de seta, por ejemplo. Es, por explicarlo un poquito más, ¿qué es una prueba con seta? Bueno, es verdad, la seta de emergencia, el pulsador de emergencia en las máquinas, ¿no? Este botón rojo que todos vemos en un dispositivo, en un sistema, por ejemplo, en la puerta de tu garaje o en un sistema de elevación. Pues los trenes disponen de varios sistemas de emergencia, pues de varias palancas pero el pulsador este es una famosa seta que es muy ancho, rojo, puesto en el pupitre y que lo que hace es liberar el aire directamente a la atmósfera. Saca el aire de freno, directamente lo libera a la atmósfera para un escape mayor y que se aplique emergencia o freno neumático inmediato. Entonces, es la famosa la parada de emergencia. O sea, al final es un pulsador que no hace falta que el maquinista suelte el pedal de freno o tire de una palanca, directamente se pulsa la seta y el tren libera aire y a parar. Porque aquí un comentario así sobre el tema de los frenos, que los frenos se aplican cuando quitas aire y se liberan cuando aplicas presión. Eso es, en nuestro caso... Que también es algo que... Sí, es un sistema, claro, pero tiende a la seguridad. Al final es que tú, por ejemplo, si tú paras para parar un tren con como hablamos, es un equipo, un sistema muy pesado, la mejor forma de pararlo es que se aplique el freno cuando no hay aire, cuando se queda parado y tú liberas freno, las pinzas de freno aprietan la rueda y hace que el tren no se mueva y es lo más seguro. Si no hay aire, el tren, las pinzas están sujetando el tren y no se va. Dale. Sí, que al final el principio, por así decirlo, mirando el tema de la seguridad, tú tienes la tubería donde va el aire, si se rompe la tubería y tú tienes que depender que le llegue aire para aplicar el freno, pues está roto la tubería, no tienes aire y no tienes freno. Por eso el principio de si aplico aire, no tengo el freno y si pierdo el aire, entonces aplico el freno. Entonces, en caso de que se me rompa la tubería, caso de seguridad, tren parado, ¿no? Eso aplicaría en los sistemas normales. Luego, o sea, lo suyo es disponer de aire para hacer frenadas normales. O sea, al final el aire lo usamos en los sistemas, en los trenes para aplicar aire, para aplicar freno de servicio. Luego el freno de emergencia es eso, es liberar la tubería al aire. En nuestros trenes, los frenos, esto, claro, habrá gente, tendréis que hacer entrevistas a gente que sepa bien de esto, pero a gente que sepa de freno, pero en nuestros trenes, por ejemplo, los AVR o normalmente los trenes de comercial de alta velocidad, por así decirlo, como los que van en Madrid-Barcelona, para que todo el mundo sepa, da igual el fabricante, en un principio tienen 2 canales de aire, una que es TDP, que es como el aire general del tren, y luego está la TFA, que es el que se utiliza para el freno de emergencia, por así decirlo. Entonces, pues es como 2 canales de freno, hay redundado, hay muchos sistemas de seguridad. Entonces, pero uno es la TFA, eso, para liberar la TFA al aire, lo que hace es que el freno te para el tren.
Y entonces, bueno, lo que decíamos, en las pruebas tipo, pruebas cosas más específicas en trenes determinados, no en todos los trenes. Se prueba algo que se exige normalmente por normativa o, ya te digo, o que el propio cliente cree que se debe probar eso de esa manera y se hace así. Sí, Eso es. cuéntanos primero las pruebas serie, ¿en qué consisten? Pues las pruebas serie, bueno, es verdad, no he hablado sobre los tipos. Las pruebas serie, ya te digo, como suelen ser eso, pruebas en las que hacemos a todos los trenes. Son pruebas recogidas en protocolos, que no hemos hablado de los protocolos. Los protocolos al final es un guión, un checklist a cumplimentar cuando realizas la prueba, que todos los pasos que vas siguiendo se van cumpliendo y vas validando cada parte de este protocolo. Y este protocolo, yo te digo, las pruebas series se prueba en todos los trenes. Pues en todos los trenes, por ejemplo, en el sistema de detección de incendios, pues que funcionen en todos los trenes todos los detectores, que en todos los detectores se activan si les pones humo, no sé, todos los tiradores de todos los trenes de emergencia, pues que todos los tiradores funcionan. Pues eso es lo importante de las pruebas serie, que en todos los trenes funcionan las mismas cosas y de la misma manera, o muy parecida, vamos, en los tiradores todo, pero por ejemplo en esto que hablamos de la frenada, pues que si un tren puede frenarte, porque no es una ciencia exacta, pero puede frenarte en lugar de en 110 metros en 112. Está permitido, tiene sus márgenes porque no todos los trenes están calibrados a la misma, porque como todo está fabricado por el ser humano, todo tiende a tener un poco de tolerancia, no es perfecto todo, entonces tienes las tolerancias, pero pruebas que en todos los trenes, las pruebas serias que en todos los trenes todo funciona de la misma manera. Exacto. Más o menos igual. Y has nombrado antes el protocolo de pruebas. ¿Quién se encarga de definir estas especificaciones? Pues en un principio eso se encarga normalmente la parte algunos vienen por normativa, te obligan a, depende del sistema que vayas a probar, ese sistema en determinadas instalaciones te exige unas pruebas y otras pruebas las exige el propio cliente porque quiere probar un determinado sistema de una determinada forma y en ese caso, las suele crear oficina técnica, se llama la oficina técnica, que son los expertos en cada uno de los sistemas y te suele dar los pasos a seguir para probar de una determinada forma una determinada cosa. Entonces, estos protocolos ya vienen marcados. Nosotros en pruebas, por ejemplo, no solemos modificar protocolos a no ser que veamos que el sistema funciona de una manera diferente a lo que se ha especificado por cualquier razón y habría que cambiar el protocolo en sí, pero la prueba como tal no, cambiamos a lo mejor la forma de hacerlo o los pasos a seguir no son los que marcaba el protocolo. Por ejemplo, habría que hacer primero una prueba de una cosa para luego poder hacer la otra. Pero los protocolos suelen venir marcados de oficina técnica, de las personas que saben, te digo, de los que desarrollan el producto y que saben cómo va a funcionar y cómo debe responder ante determinadas circunstancias. Y hablabas que algunas de las pruebas vienen marcadas por normativa, en diferencia con estas que vienen marcadas por el cliente. ¿Nos podrías poner un par de ejemplos de qué puede venir marcado por normativa y qué puede ser pedido por el cliente? Pues, por ejemplo, por normativa, en el caso, por ejemplo, de los registradores de prueba, por ejemplo, los registradores de seguridad, las cajas negras que hablamos en los JRU, los registradores jurídicos, pues, por ejemplo, por normativa, pues viene que deben grabar un determinado número de minutos una vez que el tren, por ejemplo, ha perdido velocidad o ha pasado a tener velocidad cero, debe grabar durante unos minutos la cabina, debe registrar unos determinados valores y eso, por ejemplo, viene determinado por normativa internacional, porque el registrador, como es algo jurídico, como dice la palabra, un JRU famoso que se llama, un Juridic Register Unit, pues al final eso viene por normativa. Y, por ejemplo, que se quiera probar que registra a que esté preparado, como están preparados para recibir ese mismo registrador puede estar preparado para recibir señales diferentes, pues por ejemplo registrar si quieres que las puertas queden registradas en el registrador, si se ha activado o no la señal de puertas, de apertura o cierre, eso puede venir determinado por el cliente y no necesariamente por la normativa. Eso es.
como ejemplo. O pues, si quieres Sí, sí, muy buen ejemplo. Una cosa, Osvaldo, vamos a intentar trasladar a nuestros oyentes a una cabina de un tren durante un día de pruebas. Entonces, desde que llegas un día a las pruebas hasta que termina ese día, ¿qué proceso se sigue? ¿Qué personas intervienen? ¿En qué consiste ese paso a paso? Bueno, pues la verdad es que son días completos. Un día de pruebas suelen ser días muy intensos y largos, muy intensos y largos. Bueno, pues un día de pruebas es arrancar el tren por la mañana temprano, ver que el tren hace aire, que los equipos se despiertan de haber estado una noche, por ejemplo, de frío. Ya sabemos cómo es el frío o el calor afecta a los equipos electrónicos. Entonces, pues ver que todo lo que los sistemas de seguridad funcionan bien. Entonces, luego viene el maquinista, por ejemplo, que es la persona que va a desplazar el tren, porque las pruebas no las hacíamos nosotros manejando el tren nosotros, Claro. aunque supiéramos cómo funciona el tren, no estamos habilitados para ello. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, pues desde Renfe, Integria, se mandaba un maquinista habilitado en las vías a las que íbamos a circular, bien sea de ancho nacional o bien de AVE, y venía al tren, ponía el tren a disposición, o lo habilitaba, lo daba útil, por así decirlo, hacían una especie de repaso general del tren, pues vea que teníamos todas las puertas habilitadas, los peldaños funcionaban, tiene freno, ambos pantógrafos funcionaban, por ejemplo, porque no puedes circular sin dos pantógrafos. En España no se permite la circulación, al menos en vía eléctrica o de tracción eléctrica con un solo pantógrafo de base. Si lo pierdes durante el camino, pues mala suerte, si te avería, pero no puedes salir de base sin él, por ejemplo. Entonces, se subía el maquinista, venía el jefe de pruebas, que es la persona que se dedica a conseguirnos que la circulación sea fluida, por así decirlo. Habla con el puesto de mando. El puesto de mando al final es el que te permite o no la circulación que tú tienes contratada, que esto se contrataba con tiempo, y reservas tu vía, el tramo de vía en el que vas a hacer las pruebas para que todo el mundo esté avisado, otros trenes que van a circular en tu dirección contraria sepan que vas por ahí, o en la misma dirección, que sepan que estás por ahí. Entonces, todo esto entraba, el jefe de pruebas es el que se dedicaba a establecer esa comunicación y a darnos seguridad de circulación. Y luego venía la persona que nos daba certificación, por así decirlo, a esas pruebas, que presenciaba esas pruebas y daba validez a dichas pruebas, que al final eran los ingenieros de INECO, en este caso con nosotros, la empresa contratada para certificar que esas pruebas se realizaban correctamente y todo funcionaba como se esperaba, que también son conocedores de esos protocolos y esas pruebas, esos diferentes tipos de pruebas. Entonces, a esa cabina nos podíamos subir hasta 4 o 5 personas, al final de diferentes, como he explicado, diferentes índoles, de diferentes, pues nosotros, las personas de puesta en marcha del fabricante, el maquinista, el jefe de pruebas, el inspector de las pruebas. Y bueno, pues salías del taller